Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición 65 de este programa. Hoy tenemos un gran invitado, un gran fiscalista. Arturo Carvajal está con nosotros, por supuesto, a hablar de su trayectoria de más de 25 años, prestando obviamente servicios tanto en empresas nacionales como internacionales. Y bueno, a lo largo de su carrera ha tenido el cargo de socio en Castillo Miranda y compañía, BDO, México, Calderón González y Carvajal, Mancera, Iguay y Deloitte. Es un hombre que ha trabajado en las firmas grandes de este país y ha trabajado para empresas grandes e importantes. Y además de contar con su excelentísima amistad y todo nuestro reconocimiento, él muy generosamente aceptó la invitación para que pues nos regale, así es la gente generosa, una horita de su conocimiento, de su experiencia. Ahora a la luz de la reforma fiscal 2022 que ya se aprobó en la Cámara, obviamente, bueno, en la Cámara de Senadores, en la Cámara Revisora. Y bueno, pues qué pudiéramos, obviamente actualmente es socio director y fundador de HLB MAT Asesores. Ya es su propia firma, tiene una gran red y grandes fiscalistas a su alrededor, por supuesto, gente profesionista, profesional. Y bueno, pues obviamente es expositor en todos los foros y bueno, pues obviamente estudió egresado por la Universidad La Salle, licenciatura en Contaduría, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Panamericana, fue presidente del Grupo Ciudad de México del Instituto Mexicano, del IMEF. En fin, yo creo que no le quitemos más tiempo a don Arturo Carvajal Trillo, que además estudiamos la secundaria juntos y eso me honra. Siempre podemos saludarnos. Entonces, y además lo hacemos con mucho cariño. Yo siempre le agradezco que siempre ha tenido referencias mías hacia mí, hacia nuestra organización y por supuesto nosotros nos sentimos muy honrados, muy halagados y muy privilegiados de tener la presencia. Arturo Carvajal Trillo está con nosotros aquí en Conversando con Orfe y nos va a hablar de este tema que por supuesto esta relación y bueno, tengo varias preguntas que hacerle, pero la primera es, ¿en qué estado se encuentra esta relación fisco-contribuyente actualmente? Y por supuesto, ¿cuáles son los pendientes? ¿Hacia dónde debe apuntar esta relación? Mi querido Arturo, como siempre, siempre, muchas gracias. Gracias por haber aceptado muy generosamente estar con nosotros. Bienvenido aquí a tu casa, aquí en tu programa, Conversando con Orfe. Arturo Carvajal Trillo está con nosotros. Mi querido Carlos, pues el agradecido primero que nada soy yo. Es todo un gusto estar en tu programa, es todo un gusto acompañarte. Como bien lo dices, son ya muchos los años que nos unen, no solo en una gran amistad, sino además como copartícipes en esta nuestra muy querida profesión. Y que en verdad es todo un honor y un gusto estar al lado de no nada más un reconocido fiscalista como lo eres tú, que además ya eres de estirpe, tu padre también lo fue, tuve el gusto de conocerlo, y además, pues siendo el doctor en materia fiscal que tú eres, es todo un honor para mí que me hayas invitado y con mucho gusto acepté esta invitación. Eh, Lanzabas ya una primera provocación a este tema que creo que es trascendental en materia de dónde estamos y hacia dónde vamos en esta relación fisco-contribuyente, a veces de amor, a veces de odio. Esperemos que siempre con inteligencia podamos estar en un justo medio en donde autoridades fiscales y contribuyentes se sientan lo más a gusto posible que se pueda en una relación que de por sí es compleja, plantea muchos retos porque las visiones son a veces encontradas, aunque si lo viéramos desde una perspectiva holística, pues la relación fisco-contribuyente siempre debiera ser hermanada porque tiene un fin específico importantísimo, trascendental, que es el aportar al gasto público
con la finalidad de que nuestro país y la gente menos favorecida pues tenga medios alternativos para poder llegar a desarrollarse económicamente adecuadamente. Entonces, esto es, digamos, como un preámbulo de esta charla. Y bueno, si quieres, iniciamos con las preguntas que tú quieras hacer o con tu participación, por supuesto, que es valiosísima, mi querido Carlos, por tu trayectoria y experiencia que tienes. Adelante. A ver, Mira, pues, lo que ¿en tú, dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿en dónde estamos parados hoy? Yo creo que es importante tomar un punto de referencia en el tiempo, que es justamente el actual, para poder definir cómo estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La relación fisco-contribuyente es, ya decía yo, sustancial para el gobierno, pero también para los contribuyentes. Ambos en algunos sentidos encontrados, en otros no. Pero básicamente, al día de hoy, creo que hemos notado, pues la mayoría de los que nos dedicamos a esta profesión en el ámbito fiscal, pero también los propios contribuyentes, hemos notado una tensión entre el fisco y el contribuyente. Es decir, bueno, pues es natural, ¿no? Tienen lo justo que esto eh, transita en un elemento que se llama impuesto, que son justamente los tributos que tenemos que pagar y que son impuestos por el Estado para efectos de poder equilibrar las fuerzas entre pues los contribuyentes y el objeto social, la razón de ser del Estado, que es pues obtener ingresos de los contribuyentes y con ello poderlos redistribuir a la sociedad, ya sea vía servicios o infraestructura, ¿no? Entonces, al día de hoy creo que sí es muy importante tener en consideración que esta relación se ha venido tensando a lo largo del tiempo. Y básicamente yo creo que tenemos una gran oportunidad hoy, tanto el gobierno como los contribuyentes, para dejar de tensar esta relación, porque considero que la autoridad tiene muchísimos elementos y además hay mucha experiencia internacional para poder tener una visión de quiénes y cuáles son los contribuyentes, lo voy a poner muy coloquialmente, mal portados, y cuáles son los contribuyentes que merecen la pena tener un espacio diverso y una visión diversa del Estado respecto de su actuar. En otras palabras, no podemos medir a todos con la misma vara. No podemos castigar de la misma manera a un contribuyente que se porta bien, que fue omiso, a lo mejor, y estoy poniendo un ejemplo, en alguna de sus obligaciones fiscales, y que por ese simple hecho tiene la misma consecuencia que un contribuyente que ha actuado de mala manera y con dolo y mala fe. Entonces, no debemos ser tratados unos y otros de la misma manera, y creo que ahí podríamos tener un primer puntal en donde trabajar para que los contribuyentes efectivamente tengan esta oportunidad de acercarse a las autoridades fiscales, aquellos que han cumplido bien, y que tengan eh, la receptividad por parte de la autoridad para tratarlos de manera adecuada. Me parece que la autoridad tiene muchísimos elementos tecnológicos hoy en su poder. Tiene la contabilidad electrónica, tiene los FDIs, tiene algoritmos internos importantísimos para poderse llegar de información inteligente y con eso poder distinguir entre quiénes son contribuyentes cumplidos y quiénes no lo son, y en función de eso, entonces, darles un tratamiento, digamos, no preferencial, pero sí, digamos, que más holístico, de una manera más holística, para poderse acercar a ellos y ellos a la autoridad y poder interactuar y tener diálogo de tal suerte que esto
sea una relación en donde sea ganar y ganar para ambos. Uno podría cuestionarse, bueno, ¿y qué ganaría el fisco en una relación mejorada? Recordemos, déjenme ponerme un poquito en contexto, esto fue una primera introducción al tema, pero recordemos que esto tiene un origen internacional en donde la OCDE hizo un primer trabajo allá en los años 2006, en donde a través de la Declaración Final de Seúl se hizo un documento en donde se concluía de manera muy sucinta que básicamente lo que se necesitaba era una relación mejorada entre el fisco y el contribuyente. Le llamó el Hayes Relationship, que partió de muchos estudios y principios para que justamente esta relación que de facto es tensa pudiera distensarse y aportar elementos para poder llegar a ese objetivo que se había planteado en ese momento como tal, como un objetivo de una relación mejorada. Después fue evolucionando con otros foros que tuvo la propia OSD, como fue el comunicado del Cabo, que tuvo su origen en 2008, en donde ya se pusieron cuestiones sobre la mesa mucho más puntuales que se tenían que cumplir para efectos de ya no tener solamente una relación mejorada, sino un cumplimiento cooperativo, ¿no? Entonces fue evolucionando el concepto a lo largo del tiempo. Incluso de manera más reciente, el, esta organización, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CITRAL, tuvo también su capítulo respecto de cómo debiera mejorarse la relación entre el fisco y el contribuyente. Sin embargo, parece ser que en el caso de México, y no es una crítica, ahora sí que en mal plan, sino es ser objetivos, llegaron a ciertas conclusiones en donde dijeron, bueno, tenemos que obtener información del contribuyente de manera más transparente. Y bueno, todos conocemos las iniciativas en esa materia que se tuvieron en ese momento, ya las señalé al principio de mi participación, en donde pues tenemos todas las herramientas, hoy hay un full disclosure de los contribuyentes ante la autoridad, y esa parte creo que sí se cumplió en toda esta iniciativa de la OCDE, pero me parece que estamos en un lado de la moneda muy abiertos y en el otro lado de la moneda hemos venido viendo pues una actitud un poco de cerrazón a escuchar al contribuyente y no señalarlo como un potencial delincuente, en pocas palabras, ¿no? Entonces, no todos, no toda la administración, no todo el servicio de administración tributaria es así. Hay muy buenos ejemplos de funcionarios que han trabajado muchísimo para que esta relación vaya mejorando, para que esta relación vaya creciendo, para que esta relación sea benéfica para uno y otro lado de la moneda. Y desgraciadamente, pues hay otros que no tienen esa intención y esa visión, ¿no? Entonces, pues creo que todos perdemos si es que no logramos que quitemos barreras de comunicación entre el fisco y el contribuyente. Uno de los elementos que ha traído a la mesa la autoridad tributaria para que esto, para que se distancie un poco la relación, para que no haya tanta comunicación, pues es el tema de la corrupción, que está ahí inmerso. Y es uno de los elementos que hay que atacar y yo creo que es muy válido el decir, oigan, señores, pues no quiero tener un acercamiento con un determinado contribuyente porque eventualmente esto puede generar un espacio de corrupción. Yo Ahí estás, Arturo, se nos fue la señal, no te escuchamos. Ahorita seguramente se intentará reconectarse. Denos un momento, yo creo que Arturo está intentando reconectarse con nosotros. Seguimos aquí con ustedes. Ahí estás, Arturo. Bueno, son problemas naturales de estar conectados bajo esta vía.
Ahorita no debe de tardar en regresar Arturo. Intentando conectarse, con nosotros, Arturo. Muchas gracias por la paciencia. ¿Ahí me escuchan? Sí, Arturo, adelante, te escuchamos. Oye, caray, qué pena que yo estaba plática y plática con ustedes y ya no sé en qué nos quedamos, pero bueno, Por favor, ya siéntete aquí libre, retomamos. siéntete cómodo. Aquí estamos esperando y escuchándote. Bueno, quién sabe qué pasó con estas cosas tecnológicas, pero bueno, básicamente lo que había dicho, no sé hasta dónde se me escuchó, pero básicamente lo que yo estaba señalando y apuntando es que siento que la relación fisco-contribuyente se ha venido tensando en estos últimos años y que eso no es conveniente para nadie. Hay muchísimos estudios de la OCDE en esa materia desde su origen, que fue cuando se estableció la Declaración Final de Seúl en 2006, en donde se sentaron las primeras bases para una relación mejorada, que ellos le llamaban enhanced relationship, con el fisco entre el fisco y el contribuyente, hasta pasar por el comunicado del Cabo, que fue en el 2008, y después fueron evolucionando otros estudios, incluso el propio Centro Interamericano de Administraciones Tributarias ya tiene o hizo su capítulo en esa materia. Y básicamente eso transita, por un lado, primordialmente en la confianza, como en cualquier relación, ¿no? Transita en la confianza de un lado y del otro, en donde si tú vas a aportar como contribuyente cierta información y vas a ser transparente con la autoridad, pues uno espera el mismo trato del otro lado y con ello pues tener un acercamiento más pues sustancial y menos tenso y más terso en el actuar de uno y otros, ¿no? Pero en la medida en que tengamos una relación de tensión, de desconfianza, en donde tiene el fisco ciertas herramientas para presionar y las utiliza a veces desmedidamente y no te da esta posibilidad de acercamiento para, pues, uno, tener tu garantía de derecho de audiencia y por el otro lado, de poder explicar cuáles son las visiones y las funciones sobre las que se tomaron esas decisiones al interior de la empresa, siendo esta la contribuyente o de la persona física, pues lo hace muy complejo y lo hace muy complicado, lo hace caro para ambas partes. Entonces creo que teniendo una relación más cooperativa, que es la evolución al término que se ha venido dando últimamente, de cómo nació originalmente a una relación mejorada al cumplimiento cooperativo, creo que es a donde debiéramos estar apuntando, porque hay beneficios tanto para el contribuyente como para las autoridades fiscales. Ya mencionaba yo uno, ¿no? Si tenemos una vinculación más estrecha, más transparente, pues la autoridad fiscal va a tener que trabajar menos en poder cumplir su labor de fiscalización y de recaudador de impuestos, que tenemos que entender que esa es su labor y ahí está enfocado su trabajo, pero esto se puede hacer de manera cooperativa entre el fisco y el contribuyente. Y por el lado del contribuyente, pues también, ¿no? Tener certeza jurídica, tener estos derechos de audiencia, no tener la presión de que eventualmente, como nos ha sucedido en muchísimos casos que hemos escuchado, bien sea que te suspenden los sellos, ya sea definitivo o temporalmente, o que tienes problemas de congelamiento de cuentas, en fin, ¿no? Creo que todos estos medios de presión son válidos, pero lo que decía yo, y no sé si se me escuchó, es que no todos los contribuyentes podemos ser medidos bajo la misma vara. Si eres un contribuyente cumplido, debieras tener el beneficio de que la autoridad fiscal te escuche, abra sus canales de comunicación, y si eres un contribuyente no cumplido y que tiene, déjame ponerlo en términos coloquiales, eres mañoso y demás, pues entonces tienes que ser tratado de una manera diversa, pero no podemos ser tratados y medidos bajo la misma vara
contribuyentes cumplidos y no cumplidos. Eso, en resumidas cuentas, mi querido Carlos, es donde creo que estamos y hacia dónde debiéramos estar apuntando nuestra relación fisco-contribuyente. Sí, coincido. Ahora platícame, ¿qué rol juegan, por ejemplo, los organismos especializados del Estado en materia tributaria en esta relación mejorada fisco-contribuyente que nos platicas, querido Artus? Mira, yo creo que es un elemento sustancial. Debemos partir de la base de que la relación Estado-contribuyente es una relación per se en donde no estamos balanceados. Por más fuerza que tenga un contribuyente, por más poder que pueda tener un contribuyente, nunca se va a asemejar al poder que tiene el Estado. Y entonces eso ya te pone en una relación de inicio de desventaja en cuanto a ese equilibrio de poderes. Entonces, yo creo que los organismos especializados en impuestos son sustanciales para justamente tener este equilibrio. Yo identificaría muy en particular en México, hay en otros países elementos que también son similares, pero muy en particular en México, pues existe el tema evidentemente de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que por cierto también se encuentra hoy en algún sentido mermada, no porque los funcionarios que trabajan en ello no tengan la capacidad, sino que se han visto golpeados presupuestalmente hablando, y por el otro lado, pues llevamos ya 3 años de una administración en donde no se ha apuntado quién será el procurador de defensa del contribuyente, y eso me parece pues sumamente relevante y grave, porque es justamente un fiel de la balanza entre este poder, entre este desequilibrio de poderes entre el Estado y el contribuyente, ¿no? Entonces, yo identificaría uno muy claramente como es Prodecon, y creo que ha abonado, se ha visto a lo largo de su existencia, ya 10 años de existencia de la institución, pues lo relevante que ha sido para esta relación y mejorar esta relación entre el fisco y el contribuyente, ¿no? Desde la parte de cuando está siendo objeto de una revisión por parte de una autoridad y accedes a un medio alternativo de defensa como es el acuerdo conclusivo, en donde pues tienes a un mediador especializado entre los dos intereses, que es el fisco y el contribuyente, y puedes llegar a arreglos pues muy interesantes en esa materia que hacen justamente esta función de equilibrio, ¿no? Entonces, yo creo que le debemos dar de nuevo este valor y fortaleza a este organismo. No digo que no exista hoy, pero simplemente al no tener una cabeza, pues estás mandando un mensaje que no te interesa que exista este fiel de la balanza. No digo que no haya en estos años, en estos últimos 3 años, tenido una función trascendental, por supuesto que sí. Sin embargo, creo que debemos seguirla fortaleciendo, creo que debemos seguir creciendo esta institución, darle el valor y el respeto que merece, y además no es que sea un organismo que esté pro contribuyente solamente, sino que ha tenido en muchas ocasiones también una labor en donde fluye de manera más eficientemente la labor recaudatoria de la autoridad, porque al final del día, en un acuerdo conclusivo, pues si bien Prodecon no se pronuncia a lo largo del proceso, sí ayuda a entender, a un entendimiento entre las partes y un entendimiento técnico. Y esto quiere decir, la autoridad puede tener una posición técnica específica, el contribuyente otra, y que pueden ser encontradas, y tener un vaso comunicante entre ellas para decir, oigan, a lo mejor no están viendo esto de una o de la otra parte, y abonar a que se lleguen a conclusiones mucho más armónicas. Y como tú sabes, Carlos, pues
la Prodecon no nada más tiene esta finalidad, sino tiene muchísimas otras, ¿no? Cuando detectas un problema sistémico, pues puedes acudir a justamente que ese problema sistémico se plantee de forma formal, y que tenga esta institucionalidad para que no haya malos entendidos, y que no haya espacios de corrupción o de intereses particulares, sino que verdaderamente sea un puntal y un elemento sustancial para corregir situaciones en donde no es clara la legislación o hace falta incluso en su implementación, elementos técnicos que te lo permitan. Yo puedo poner varios ejemplos de temas sistémicos que hemos llevado ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para justamente poder, ya deja tú tener una interpretación, sino un debido cumplimiento de lo que la norma establece, pero que no tiene una forma de aplicación práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto son elementos que ayudan. Obviamente, pues ya cuando judicializas los procedimientos entre fisco y contribuyente después de una revisión, pues también está el tribunal ahora especializado de juicio de fondo, que se me hace también una institución interesantísima, porque al final del día, pues pues un tribunal específico que solamente ve temas técnicos en materia fiscal, que no ve otras materias, que son magistrados específicos, especializados en esta materia, y que eso también abona a que haya una mejor justicia, si se puede calificar de esa manera, o una justicia más equilibrada en un tema tan especializado como son los impuestos, ¿no? Entonces, creo que todos los elementos gubernamentales que puedan existir para que esta relación sea más equilibrada y que podamos tener acercamientos más institucionales, sí, pero finalmente eso, acercamientos y no distanciamiento y tensión, creo que es lo que vale la pena. Insisto, aquí ganamos todos, gana el fisco recaudando de mejor y menos cara manera, y el contribuyente teniendo certeza jurídica y sabiendo exactamente que lo que pagó es lo justo. Sí es. Arturo, háblame de la iniciativa de relación mejorada que propuesta por la OCDE desde 2006. ¿Sí es factible esto? Mira, yo creo que es, como te dije, ha sido una evolución de cómo interpretar esta relación entre el fisco y el contribuyente. Nace esta iniciativa, insisto, desde el 2006 y con esta declaración de Seúl, y con ello lo que se buscaba era justamente intentar destensar esta relación fisco-contribuyente. Varios países a partir de ahí implementaron pues estas diversas metodologías que permitieron que se cumplieran pues con esos propósitos bajo los que nació este término de relación mejorada o case relationship, y que después, insisto, fue evolucionando en cuanto a la forma en la que se fue nombrando bajo el cumplimiento cooperativo, ¿no? Y básicamente aquí lo que se externaba era pues que teníamos que poner las dos partes de esta ecuación de nuestra parte. Por un lado, pues, del lado de la autoridad, siendo pues más, teniendo mecanismos más asequibles para que el contribuyente se pudiera acercar a él, para que dieran certeza respecto de ciertos puntos de vista y que no tuvieran que esperarse a que se presentara la declaración anual e iniciara un procedimiento de revisión para que llegaran a hacer los cuestionamientos, sino que tuvieran mecanismos de apertura casi prácticamente en línea. Hay países como Nueva Zelanda, como Inglaterra, que han establecido mecanismos de comunicación casi en línea cuando se están llevando a cabo las operaciones de cierta relevancia, para que el contribuyente tenga esa certeza de que lo que él está viendo e interpretando
y dándole el tratamiento fiscal correspondiente, que eventualmente va a acabar siendo un elemento de su declaración anual, pues tenga toda esta apertura para poderse acercar a la autoridad y que no tenga el miedo de que vayan a decir, bueno, ahora me van a dar hasta por debajo de las orejas con esta determinada operación que estoy haciendo, ¿no? Y creo, insisto, que del lado de México hay elementos que nos pueden empezar a acercar a esa relación, y a lo mejor ahora que lo diga a alguien, a más de uno le va a sorprender que yo lo vea así, pero creo que hay un elemento importante, por ejemplo, en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, ahora que te obliga a revelar las operaciones relevantes, ¿no? Este, y yo creo que es un mecanismo en donde tú le estás informando a la autoridad, oye, estoy haciendo esta operación, no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo esta operación, incluso califícala, pero dame la oportunidad, y yo creo que es ahí donde estamos fallando, de que yo como contribuyente, incluso yo como asesor fiscal, te pueda decir cuál fue mi visión, mi criterio respecto de este determinado punto, ¿no? Entonces, está eso, están muchísimos otros elementos en donde el contribuyente forzosamente es transparente, pero del lado de la autoridad no tienes esa apertura como para poder decir, oye, pues yo le di este X. Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas, confirmaciones de criterio has intentado meter en los últimos 10 años? Me imagino que muy pocas porque la autoridad ya no te responde, porque la propia autoridad le da miedo a veces responder porque tiene un órgano interno de control que le puede fincar una responsabilidad y una responsabilidad incluso patrimonial en algunos casos, ¿no? Entonces, creo que también de ese lado tenemos que ser sensibles del lado de la autoridad con la que estamos actuando y decir, oye, pues estos cuates tienen una verdadera responsabilidad que les puede afectar en su patrimonio. Entonces, ser sensibles, eso quiere decir, seamos transparentes, démosles todas las herramientas cuando vayas a hacer una pregunta de esta naturaleza, para que ellos en verdad tengan estos elementos sobre la mesa y puedan libremente analizarlo y darnos su punto de vista. Lo malo es que eso, honestamente, creo que si hay fiscalistas que están unidos en esta conversación, pues no me dejarán mentir que desgraciadamente ese canal de comunicación se agotó hace ya mucho tiempo. Y son muy pocas las veces que te puedes acercar y menos en donde puedes obtener una confirmación de criterio, ¿no? Y que son, en otras latitudes, son sustanciales para la relación, como es el caso de Holanda, que son sustanciales en la relación fisco-contribuyente y que son herramientas que nos acercan y que creo que basado en todos estos análisis que hicieron tanto la OCDE como el CIAD y otras organizaciones internacionales fiscales, que han puesto sobre la mesa herramientas que nos puedan dar esa cercanía y esa vinculación entre unos y otros, ¿no? Creo que del lado de la autoridad, pues debemos tener esta apertura y del lado del contribuyente, pues tenemos que tener transparencia, ¿no? Y transparencia en diversos niveles, ¿no? Tanto en lo individual como en lo cultural, como en lo estructural de la relación, ¿no? Entonces, creo que con todos estos ingredientes sí es factible, a lo mejor no al 100% y no como quisiéramos, pero creo que sí podría mejorarse sustancialmente si tenemos esta apertura de los dos lados. Háblame ahora bueno, pues ya sabes, ya se aprobó prácticamente la propuesta fiscal para 2022, en donde, bueno, pues como tú sabes, se incorporan cláusulas especiales de antielusión fiscal en todo el tema de reestructuraciones empresariales y el tema del contador, que de alguna otra manera lo llaman encubridor.
Sí, caray. Es que justo, ¿no? Ya cuando le empezamos a poner apelativos de esa naturaleza, a una relación, pues, que de por sí es tensa, pues, se vuelve todavía más compleja, ¿no? Este, yo creo que esta reforma, si la pudiéramos resumir, está basada sustancialmente en razón de negocios y sustancia, ¿no? O sea, esos dos elementos son lo que transversalmente cruza esta reforma fiscal. Y en función de eso, como son términos que no están plenamente definidos, pues generan una incertidumbre jurídica para cualquiera, ¿no? Para cualquiera que aplique la norma, ya sea el propio contribuyente, el asesor fiscal, la autoridad y los jueces. Me parece que son temas que vamos a tener que ir evolucionando en cuanto a su estudio, por un lado, y en cuanto a su regulación por otro, porque de otra manera tenemos una inseguridad muy grande de poder actuar y eso lo único que hace es que los negocios puedan anquilosarse y que eso deje de hacer todavía más o menos, más bien atractiva la inversión en México, ¿no? Y eso sí sería preocupante. Entonces, yo no estoy en contra de que existan estos elementos eh, inmersos en la propia legislación. Sin embargo, sí creo que deben tener un límite y ese límite debe ser una interpretación ad hoc, una interpretación armónica de los elementos que se están evaluando en una determinada operación. Un punto súper importante que recalcan todos los estudios que se han hecho en esto de la relación mejorada, por lo menos hasta donde pude analizarlos, es que justamente la autoridad tiene que tener un entendimiento del negocio del contribuyente. Y por eso yo te decía, no nos pueden tratar a todos los contribuyentes igual, ni siquiera a los que se portan bien. Dentro de los que se portan bien los puedes tratar igual, porque sus negocios son totalmente distintos. No puedes intentar aplicar una fórmula de auditoría o de riesgo a un contribuyente que se dedica a la aviación, de un contribuyente que se dedica a la venta al por menor de cualquier elemento que tú quieras. No son iguales los negocios, tienen que tener un entendimiento del negocio. Por eso las prácticas de los auditores, yo no me he desarrollado en esa práctica, obviamente. Sin embargo, conozco cómo se hacen las auditorías. Y justamente lo que hacen es, lo primerito que hacen es tener un archivo del negocio para entender el negocio y saber cuáles son las peculiaridades de este. Si eso no lo hacemos en las auditorías que abre la autoridad fiscal y solamente haces un machote de qué es lo que tengo que revisar y cómo, entonces vamos a llegar a resoluciones como las hemos visto desgraciadamente a lo largo del tiempo, pues medio absurdas, ¿no? Porque quieres aplicar una fórmula exactamente igual de un contribuyente que no es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, todos estos elementos creo que son sustanciales y ahora a la luz de la reforma y con los dientes que le está dando el Poder Legislativo al Ejecutivo de actuar todavía mayores a los que ya conocemos tradicionalmente, pues me parece que es justamente un tema que hace que estemos hablando de esto y me parece sustancial de cómo mejoramos nuestra relación fisco-contribuyente. Eh, hoy más que nunca creo, por lo menos en los 30 años que llevo de carrera, se vuelve en un tema trascendente el que podamos tener este acercamiento fisco-contribuyente sin que haya malos entendidos. La parte institucional, no sé si esa parte se escuchó en mi primera intervención, pero la parte institucional se ha perdido. La representación institucional de los contribuyentes a través de las instituciones especializadas y que pueden representarnos ante ya sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, es sustancial.
debemos retomar esa relación, porque si nos quedamos solamente con una visión de las cosas de parte del Estado, estamos perdiendo muchísimo del lado del contribuyente. Y al final, eso es suma cero, porque el que no pongamos mecanismos de tranquilidad, de seguridad jurídica, eh, para que los contribuyentes paguen bien y se desarrollen bien en su ámbito económico, entonces el país pierde al final del día. Háblame de este régimen de confianza que se supone que es una invitación de alguna otra manera, hasta el mismo régimen incorpora la palabra simplificado, simplificación, quiero entender fácil, sencillo, práctico, y el tema de la confianza en donde tiene muchos errores técnicos. ¿Será este uno de los mecanismos que tú estás hablando, Arthur? Pues mira, creo que es un esfuerzo y es un esfuerzo loable, con todos los pros y contras que podamos encontrarle desde el punto de vista técnico al propio régimen, pero creo que sí es un paso hacia adelante en la materia de una relación mejorada. Sí necesitábamos que tuviéramos una simplificación, sobre todo a ciertos niveles económicos de contribuyentes, tanto personas físicas como morales, en donde este cumplimiento, por un lado, fuera sumamente sencillo, poco costoso, y que fuera el incentivo real para que el contribuyente dejara, bueno, esperemos que así sea, dejara la informalidad. Hay cifras que se han manejado por diversas instituciones especializadas en esta materia, en donde señalan que hasta el 60% de nuestra economía es informal. Por donde lo veamos, esto está mal como principio, obvio, pero también está mal como efecto económico, ¿no? Porque seguimos cargando pues, el tema económico de este país en los hombros de algunos contribuyentes que han decidido ser cumplidos, que han decidido estar en la normalidad, en oposición a otros contribuyentes que por las razones que tú mandes y gustes, pero están fuera de esa formalidad. Y una razón que el Estado ahora está poniendo en beneficio de ellos es justamente la simplificación para la normalización de estas personas y que sí paguen, a lo mejor no a las tasas que un contribuyente de mayor capacidad económica tiene, pero al final está contribuyendo al gasto, ¿no? Y eso se me hace loable, se me hace interesante, se me hace un paso hacia adelante, insisto, que da el gobierno para decir, a ver, señores, sí quiero una relación mejor entre fisco y contribuyente. Pero creo que el paso que dimos es muy en el sentido solamente de captar contribuyentes. Insisto, no está mal como iniciativa esto, pero los que ya están adentro, ¿qué pasa con ellos? Y es ahí donde tenemos que poner más énfasis, es ahí donde debemos establecer mecanismos de confianza, de relación, de vinculación, sin que esto se vea necesariamente como una necesidad del contribuyente de ir con el funcionario a intentarlo, ¿sabes?, persuadir de alguna manera indebida de su punto de vista, ¿no? Estoy hablando obviamente de corrupción, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde todavía nos faltan kilómetros y kilómetros de distancia y creo que lo que se había recorrido en algún momento se ha venido perdiendo con el tiempo, ¿no? Sí, sí, yo creo que la autoridad ya prometió aclarar algunas imprecisiones que tiene el propio régimen. Y bueno, pues sentimos que en física, al ser opcional y en moral, al ser obligatorio, me parece que debería de ser el de morales también obligatorio. Tendríamos que de alguna otra manera lograr que la autoridad nos aclarara la PTU, porque en personas físicas no hay deducciones en el
reciclo, y esto nos llegaría de alguna otra manera a tener que calcular la renta gravable sobre el total de los ingresos. Y además, al no tener deducciones, tendríamos un costo de IVA. Entonces, el costo de la tasa, de alguna otra manera reducida de ISR, se pudiera convertir en una tasa, por supuesto, ya no inconveniente al sumarle el tema de la PTU y del IVA. Entonces, me parece que a lo mejor este régimen, si no se aclara en temas técnicos, en temas de cálculos, pues tampoco funcionaría. No sé qué opines. Fíjate que es un muy buen punto, Carlos. Y yo creo que es un gran ejemplo de este tema, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita decías, oye, al no tener deducciones, entonces me cuesta el tema del IVA. Y hay quien ha interpretado, yo me sumo a esa interpretación en donde dices, oye, no es que no tengas deducciones, lo que pasa es que vas a tributar sobre una base bruta, ¿no? Y de todas maneras, tienes que gastar para poder generar tu negocio, ¿no? Para poderlo gestionar, para poderlo llevar a cabo. Y esas deducciones, si las vemos desde el lado del IVA, eh, si hubiera un régimen en donde te permitieran la deducción, pues serían perfectamente deducibles. ¿A qué voy con esto? No porque para efectos de un régimen particular como es el de confianza, tengas que tributar sobre una base bruta, no quiere decir que los gastos en los que tú incurras, si hubieran sido eh, tomados en consideración para la deducción en impuestos sobre la renta, serían perfectamente deducibles porque están asociados a tu negocio, porque son estrictamente indispensables, etcétera, etcétera. Y entonces sabemos quienes decimos, oye, no, es que lo que te dice IVA es que sean deducibles para el impuesto sobre la renta, es decir, que tengan esa potencialidad, no necesariamente que los deduzcas. No sé si me explico. Y con base en ello, pues puedes tomar en principio el acreditamiento del IVA. Pero justamente en estos 2 minutos que acabamos de hablar, tú tienes una visión, yo tengo otra, y seguramente si le preguntamos un tercero tendrá otra. Y a un tercero me refiero aquí a la autoridad, por ejemplo, ¿no? Y entonces, justamente es ahí donde tenemos que buscar ese acercamiento en donde nos permita tener una claridad respecto de cómo debemos tratar, en este caso muy sencillo, esas deducciones y ese acreditamiento. Y así como esos, bueno, eh, partimos de una base muy sencilla, insisto, ahorita, pero hay temas técnicos verdaderamente complejos en donde te pueden llevar a una doble tributación si es que estás haciendo una operación entre contribuyentes en México y en otras latitudes, y así temas de precios de transferencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es por eso que es súper importante el poder tener ese acercamiento técnico, el poder tener esa transparencia frente a la autoridad y que la autoridad nos conteste con esa transparencia, con confianza, para poder tener esta claridad que de por sí nuestra profesión es súper imprecisa en el sentido de que pues no todo es tan claro y todo está sujeto a interpretación, ¿no? No es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, por eso necesitamos de los dos lados tener estos acercamientos, tener esta capacidad de diálogo, tener esta transparencia, tener esta confianza. De acuerdo, siempre un agasajo estar contigo. Lamentablemente ya sabes que el tiempo siempre es el recurso más escaso. Tenemos ahí un reconocimiento para ti, mi querido maestro Arturo. A ver, Hugo, pónselo ahí a don Arturo para que vea temas para que vea que aquí materialmente por Hombre, efectos de materialidad, diploma, asistencia, curso grabado, clase grabada, sí, caray. Sí, 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 que qué cosa. especialidad y todo ese rollo, pero no me queda más que agradecerte con todo mi corazón y todo mi aprecio, la amistad que tengo contigo está por encima y sobre todo, bueno, pues muchas gracias por habernos dado este espacio de tu tiempo, mi querido Arturo Carvajal Trillo, que estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Gracias, amigo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nos vamos muy contentos.
Y bueno, pues nos seguimos saludando todos los miércoles de 13 a 14 horas aquí en Conversando con Orfe. Estamos en todas las redes sociales y por supuesto estamos en Facebook Live, que se está transmitiendo en vivo, y estamos aquí a las órdenes. Entonces nos despedimos. Gracias, Arturo, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias a Gracias ti, mi a querido todos. Carlos. Nos vemos Un fuerte próximo abrazo a miércoles. todos. Claro que sí, mi querido Carlos. Un abrazote. Un abrazote. Arturo Carvajal Trillo estuvo aquí con nosotros hoy en Conversando con Orfe. Gracias. Nos vemos próximo miércoles. Ya saben. Saludos. Chao.